y de una determinada época en el Estado español. Gracias. Muchas gracias, señora Capella. Señor Rato. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Las auditoras no firman las cuentas, señora diputada. Las auditoras dan su opinión sobre las cuentas. Las cuentas las firman los consejos de administración. O sea, no nos equivoquemos. Deloitte no firmaba las cuentas ni tenía que firmarlas. Deloitte tenía por contrato y por ley la obligación de dar su opinión sobre las cuentas. No la dio. No la dio, pero la había dado informalmente. El 19 de abril hay un documento de Deloitte que está en la causa, en la cual Deloitte no tiene ninguna salvedad, cero, sobre las cuentas de Bankia. Lo que pasa es que si Deloitte hubiera dado su opinión, que estaba obligado por ley y que nadie se lo ha exigido y por contrato, la reformulación probablemente no se hubiera podido hacer. En cualquier caso, como le he dicho, el juez, el fiscal, el FROP, los peritos privados, todos coinciden en que la reformulación de cuentas es ilegal. Hasta el FROP, que es el primer accionista de Bankia. Por lo tanto, esos 3.000 millones que usted alega son ilegales. Nunca se debieron de aplicar. ¿Por qué? Porque no se refieren al año 2011, se refieren como mucho al año 2012 y no se pueden contabilizar, según las reglas internacionales de contabilidad y las españolas, cifras o efectos económicos posteriores a unas cuentas cerradas. Es fácil de entender. Luego, aquí estaríamos ante la situación siguiente. Deloitte da su opinión informal sobre las cuentas de Bankia, que después no ratifica formalmente, sin salvedades, no cumple su obligación legal y contractual de dar su opinión, no de firmar las cuentas, de dar su opinión sobre el 2011, y, sin embargo, da su opinión favorable sobre unas cuentas que ahora todo el mundo coincide, hasta el primer accionista de Bankia, que son ilegales. Esto es, hombre, siendo esto el Parlamento, es un buen sitio, porque el dinero es público, efectivamente. Ustedes son los responsables de esos 19.000 millones. Yo no los pedí. Yo los que pedí fueron los 4.600 que me dio el FROP. De eso respondo. De los demás yo no respondo. Ya les he explicado a ustedes pormenorizadamente, no sé si suficientemente claro, quién los pidió y cómo se pidieron. Se pidieron por los responsables nuevos de Bankia al Gobierno, sin contar con la opinión del Banco de España, en base a una reformulación que ahora todo el mundo coincide que es ilegal. ¿No es esto el Parlamento? ¿No son ustedes los que controlan al Gobierno? Pues lo tienen ustedes ahí. Bien, preferentes. Mire usted, en mi etapa no se emitieron preferentes. Usted dice que se legislaron, sí, pero usted omite, no se acuerde, que cuando nosotros autorizamos las preferentes, no se podían comercializar a inversores minoristas. El cambio se produce después, cuando, los tendrán que explicar los que lo autorizaron, se permitió la comercialización a inversores minoristas. No voy a entrar más en el tema de las preferentes, porque es un tema que a mí no me afecta en ese sentido. Tengo mis opiniones, pero no las voy a dar. El canje se hizo como lo estaban haciendo todas las entidades, y no era un canje obligado. Las personas podían seguir con sus preferentes. Las preferentes tenían un riesgo nuevo que había surgido cuando cambia Basilea. Se lo han explicado aquí, usted lo ha entendido, pero bueno, si usted lo ha visto. Vamos a ver, información a los minoritarios. La información a los minoritarios fue totalmente controlada por la CNMV. Aquí han tenido ustedes al señor Restoy, van a tener ustedes al señor Segura. Pregúntenle si la información a los minoritarios era errónea. No ha habido ni una sola persona que haya podido decir que le forzamos a comprar acciones. Pero es que además las acciones se mantuvieron por encima de las del sector hasta mayo del 2012. Por lo tanto, mire usted, no hay nadie que nos haya acusado de eso. Se nos ha acusado en base a unos peritos, que ahora ya no se sabe lo que sostienen, de que las cuentas iniciales eran falsas porque no tenían provisiones. Reestructuración bancaria. Mire, esto es un tema muy complejo. Llevamos aquí ya bastante tiempo. La Comisión ha oído gente incluso mucho más conocedora que yo sobre estos temas, la reestructuración bancaria. Lo único que le voy a decir una sola cosa. A mí me sorprendió mucho que España se negara a tener un banco malo. Creo que fue un gravísimo error que cometieron los dos gobiernos. Creo que el banco malo tenía que haberse creado mucho antes y que eso fue un error, bueno, como muchos errores que se cometen. Oiga, tenía sus ventajas y sus inconvenientes, ¿eh? No era una operación fácil. Pero en mi personal opinión, y lo dije entonces, mucho antes de ser responsable de Caja Madrid,
era lo que hacía falta, aparte de la reforma de las cajas de ahorros, que era urgente. Y ahí, bueno, pues no solo los gobiernos son responsables. Yo no soy un político delincuente, señora, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que son legales, pero yo no era político. Mire usted, yo he sido 30 años político y nadie me ha acusado de nada en esos 30 años. O sea, que no le consiento a usted que me acuse. Usted me puede acusar si dice que estoy condenado. Tiene usted razón. En una sentencia recurrida tiene usted razón, pero no como político. Entonces, yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me está insultando. Y no se lo puedo consentir, porque a mí no me han condenado como político. He estado 25 años, 30 años en el Parlamento y 8 años en el Gobierno y a mí no me han acusado como político. Usted me acusa porque está protegida, porque está protegida. Eso no sé si es ser delincuente penalmente, pero desde luego moralmente es muy grave. Que la gente que viene aquí a comparecer y a dar su opinión lealmente tenga que ser insultada, como es su caso. Muchas gracias. Gracias, señor Rato. Por el Grupo Ciudadanos, para su primera intervención, tiene la palabra